la esperanza que tenemos en Cristo. La primera candela se le llama la candela de la esperanza. Con esto celebramos el amor que Dios nos ha dado al enviar a su Hijo en la segunda vela. Y el día de hoy, la candela del día de hoy se le llama la candela de la paz. Y vamos a ver en el mensaje del día de hoy que aunque pareciera que hubiera sido más apropiado hablar del príncipe de paz, hoy vamos a hablar de cómo Dios es nuestro Dios fuerte y por eso es que tenemos paz. Así que gracias Andrés. Y bueno, cada semana hemos agarrado un diferente título de Jesucristo que se nos son dados en una de las profecías quizás más famosas o más conocidas de la venida del Mesías a la tierra para salvarnos. Y este está en Isaías capítulo número 9 y versículo número 6. Si ustedes me acompañan ahí, vamos a leerla. Y si ustedes se recuerdan, el pueblo se había apartado de Dios. Y después de que el pueblo se había apartado de Dios, viene el juicio de Dios. Y les dice que por haberse apartado, por haber escuchado a otros dioses, por haber buscado consejo en otro lugar, iba a venir tiniebla, iba a venir oscuridad sobre ellos. Pero, nos dice, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. ¿Y cómo iba a ver este pueblo esa gran luz? Nos dice en el versículo 6 así: porque un niño nos es nacido. Este niño iba a traer esa luz, este niño iba a traer esa esperanza. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Y nos da 5 nombres o 5 títulos o 5 descripciones de quién iba a ser este niño, este Mesías que iba a venir a traer esperanza. Nos dice, y se llamará su nombre admirable. Y hablamos de eso hace 2 semanas y vimos cómo Jesús era admirable en todo lo que hizo, en todo lo que es, en toda su vida y ministerio, desde la forma en que nació hasta la forma que murió y resucitó. Admirable. Después nos dice, y se llamará su nombre consejero. Hablamos de esto la semana pasada y vimos cómo Jesús, como el maravilloso consejero, trajo enseñanzas que transformaron al mundo. Y vimos la semana pasada cómo las enseñanzas de Jesús han transformado sociedades enteras que quizás ni siquiera saben que están siendo transformadas por las enseñanzas de Jesús, pero que no podrían imaginar una vida distinta sin saber que esa vida que hoy disfrutan está basada en los principios que Jesús vino a traer. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. El día de hoy vamos a hablar de esto, Dios fuerte. La próxima semana es quizás el más complejo y el que más me ha tenido estudiando y orando de todo esto. Padre eterno, príncipe de paz. Así que hoy vamos a hablar de un título que yo creo que es mucho más importante de lo que muchos se imaginan. Y es el título dado a Jesús en este versículo que dice así: Dios fuerte. Y muchos no entienden las implicaciones de este título sobre quién es Jesús y sobre nosotros, los que creemos en Él. Y hoy voy a partir básicamente esta enseñanza en 2. ¿Sí? Vamos a hablar, es bien sofisticado cómo lo vamos a partir. Vamos a hablar de Dios fuerte. Así vamos a partir nuestro mensaje el día de hoy. Vamos a hablar de Dios y fuerte. Y antes de eso les quiero contar de dónde viene esta carga en mi corazón. Porque hace algún tiempo y hace algunos años tuve el privilegio de guiar a una amiga hacia los pies de Cristo. Y ella vino a nuestro grupo en casa. En aquel entonces todavía no existía la iglesia. Vino a nuestro grupo en casa y vino con muchas dudas, muchísimas preguntas. Ella había pasado buscando a Dios, buscando la verdad, pero en su camino de buscar la verdad había pasado por todas partes. Había probado religiones orientales, había probado espiritualidades alternativas, había probado las drogas, había probado el alcohol, había probado de todo en su búsqueda de la verdad. Y entre todo ese proceso, pues de repente estaba probando el cristianismo. Y es cuando el Señor la trae a nuestro camino y el Señor nos da el privilegio de guiarla a los pies de Cristo, de afirmar su fe en Cristo. Y en medio de todo esto, cuando la conocimos, una de sus preguntas fue una que realmente no me hizo tambalear, pero me hizo estudiar ciertamente. Porque en medio de esa pregunta me preguntó acerca de la divinidad de Jesús. ¿Cómo es posible que Jesús sea Dios? ¿Cómo funciona eso de la Trinidad? ¿Cómo funciona eso de Padre, Hijo, Espíritu Santo? Ella no entendía cómo funcionaba todo esto. Y la verdad, si soy honesto, yo tampoco.
Nunca lo había cuestionado, solo había recibido, así es, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nítido. Nunca me había preguntado ni siquiera si era bíblico. Me habían dicho que así era, así lo había aceptado y no entendía las implicaciones de ello. Lo había aceptado sin pensarlo ni cuestionarlo, y esto es lo que pasa, La mayoría de nosotros así hemos aceptado doctrinas como la de la Trinidad. No la dijeron y la creímos, gloria a Dios por una fe así. Pero necesitamos una fe informada, necesitamos una fe fundamentada. Y yo la realidad es que cuando ella me preguntó, yo en mi grupo en casa siempre tenía una filosofía. Yo no me iba a inventar respuestas, pero me iba a tomar una semana para encontrarlas. Entonces cuando alguien preguntaba algo, lo peor que podía pasar es que yo le decía, no sé, pero vení la próxima semana y te voy a decir. Y esa semana era una semana de estudio, era una semana de meterme a la palabra y entender. Y ciertamente así fue. Me metí a la palabra a entender y a cuestionar cómo funcionaba, si tan siquiera era bíblica la divinidad de Jesús y la Trinidad, y cuáles eran sus implicaciones o complicaciones que podía tener sobre la fe de alguien que creyera en un Dios trino, en un Dios que existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de verdad, esa pregunta me llevó a la palabra, me llevó a estudiar profundamente. Y saben, salí del otro lado creyendo lo mismo, pero creyéndolo con más solidez, con una fe afirmada en la palabra de Dios. Nada cambió en mi fe. Entendí que lo que me habían enseñado era cierto, gloria a Dios, sí, pero ahora podía estar seguro de lo que creía. Un tiempo después de esto, me recuerdo con una hermana que hoy no vino, pero viene a la iglesia, creo que gané el segundo servicio. Ella me llevó a platicar con un pastor amigo suyo, porque ella había pasado estudiando algunas de las tendencias mesiánicas, donde pues agarran las raíces hebreas que son buenísimas. Jesús era judío, ¿sí? Y las estudian, y este pastor, pues nos juntamos a platicar de exactamente lo mismo, acerca de la divinidad de Jesús. Y este pastor realmente era muy genuino en su amor para con Dios. Él genuinamente amaba a Dios y genuinamente quería encontrar lo correcto. Y mientras hablamos sobre el tema, me confesó que realmente no estaba seguro acerca de la divinidad de Jesús. Que él reconocía a Jesús como el Hijo de Dios. Que él reconocía a Jesús como el Mesías y Salvador del mundo. Que él reconocía a Jesús como el Señor de toda la creación, pero que no estaba seguro si Jesús era Dios. Que él sabía que Jesús era el Mesías, pero él no sabía si el Mesías era Dios. Y que para él eran dos cosas distintas. Y que para él, al final del día, ¿sí?, no entendía cómo el concepto de la Trinidad no nos hacía politeístas, no nos hacía adoradores de muchos dioses, tres en particular, sino él no terminaba de reconciliar esto. Y al final del día me dijo que no creía que la divinidad de Jesús fuera relevante. Al final de cuentas, Jesús era Señor, Jesús era Mesías. Él estaba confiando en el sacrificio de Cristo para el perdón de sus pecados, y no creía que el no creer en Jesús como Dios fuera un problema. Ahora, he de confesar, me agarró un poquito destanteado. No puedo decir que gané el argumento o gané la discusión, pero otra vez me mandó a estudiar y me mandó a la palabra de regreso. Y hoy de verdad no me paro en juicio en contra de este pastor. Creo que tenía un amor y una fe genuina, y creo que la mayoría de nosotros, al igual que él, si comenzamos a rascar un poquito, nos vamos a dar cuenta que no estamos tan seguros de muchas cosas que creemos estar seguros, ¿sí? Sin embargo, hoy puedo decir absolutamente, no estoy de acuerdo con él. No estoy de acuerdo con él. El que veamos a Jesús como Dios o no, sí es un problema y sí es relevante, y es relevante por varias razones. Es relevante porque si Jesús no es Dios, entonces somos idólatras. O sea, acabamos de pasar 45 minutos cantando y gran parte de esas canciones estaban dirigidas a Jesús. Y si Jesús no es Dios, acabamos de pasar 45 minutos adorando a otros dioses. Nosotros adoramos a Jesús, le cantamos a Él, oramos a Jesús, nos postramos ante Jesús. Y si Jesús no es Dios, esto es una idolatría seria. Un autor del siglo pasado, Charles Spurgeon, él decía que él prefería estar en una religión que aceptara el asesinato
pero no que aceptara la idolatría. Porque él decía, el asesinato es una gran ofensa, es el matar a un hombre, pero la idolatría en su esencia es matar a Dios, decía él. Porque es quitar a Dios de su trono y poner a algo o a alguien más en ese lugar que le corresponde solamente a Dios. Entonces, si Jesús no es Dios, somos idólatras. Y estamos rompiendo el primero de los mandamientos. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Si Jesús no es Dios, pon atención a esto, no hemos encontrado perdón para nuestros pecados. Porque los fariseos lo sabían bien. Y uno de los reclamos que le hicieron una vez a Jesús es que cuando Jesús se voltea, se recuerdan, con un hombre paralítico, lo hablamos hace como unas 6 semanas, se voltea con un hombre paralítico y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos sabían bien lo que estaba haciendo. Y dicen, ¿y quién es este hombre? ¿Qué se cree? Solo Dios puede perdonar pecados. Y yo me imagino a Jesús diciendo, ajá, tus pecados te son perdonados. Y si Jesús no es Dios, nuestros pecados no han sido perdonados. Y todavía no tenemos esperanza de salvación. Si Jesús no es Dios, y citando las palabras del apóstol Pablo, lo voy a citar, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos dignos de lástima, somos dignos de que se nos vea con lástima. ¿Saben por qué? Porque si Jesús no es Dios, nuestra fe es vana. Todo lo que hemos creído entonces sería en vano. Y si Jesús no es Dios, el testimonio y el martirio de millones de personas que han dado su vida a través de la historia por el nombre de Jesús no sirvió en nada. Significa que ellos dieron su vida para testificar una mentira. Significa que la roca en la que hemos puesto nuestra confianza no es más que arena movediza, y no puede soportar esa esperanza que hemos puesto ahí. Significa que el gozo y la consolación que hemos encontrado en su sangre derramada no ha sido más que un sueño, y que nuestras oraciones y el tiempo de intimidad que hemos pasado es una ilusión o una especie de trance, pero no es una oración. El hecho de que Jesús sea o no Dios para nosotros como cristianos es importante. Es muy importante, es muy relevante. Y así que hoy quiero responder esa pregunta, y por eso partí este mensaje en 2. Dios fuerte. Quiero comenzar a responder esta pregunta primero. ¿Es Jesús Dios? Obviamente la respuesta es sí, pero se los quiero demostrar a la luz de la Biblia. Sí, Jesús es Dios. Y Jesús es Dios, y les voy a dar hoy 4 razones por las que Jesús es Dios. Primera razón, y los quiero motivar, porfa, si ustedes son de los que les gusta estudiar, métanse a la página, bajen mis notas, van a estar ahí el día de mañana. Hoy voy a citar como 4 versículos de como 20 que tengo en mis notas, así que si quieren profundizar más, métanse en eso. ¿Es Jesús Dios? Número 1, sí es Dios. ¿Por qué? Porque la Torá, porque el Antiguo Testamento, porque la Biblia de los judíos sí decía que cuando viniera el Mesías él iba a ser Dios. Ahora, hay muchísimos textos, les voy a dar algunos, pero comencemos desde el principio. Génesis capítulo número 1, versículo número 26. Génesis 1:26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Yo me pregunto, ¿con quién estaba hablando Dios? ¿Con quién estaba hablando Dios que le dijo hagamos, plural, al hombre a nuestra, plural, imagen, y a nuestra, otra vez plural, semejanza? No era con los ángeles. Los ángeles no son creadores y no estamos creados a la imagen de los ángeles. Dios estaba hablando consigo mismo, con la Trinidad. Y es más, la palabra Dios ahí, y perdón, la primera parte es un poquito más teológica, pero ya después nos vamos a ir más a lo práctico. La palabra Dios, aquí es la palabra en hebreo Elohim. Y la palabra Elohim es la palabra dioses. Es el plural de la palabra El, Dios. Entonces ustedes escuchan iglesias como El Shaddai o títulos como El Shaddai. Él no es un pronombre en español. Él es el Dios. O sea, él es la palabra en hebreo para Dios. Elohim es el plural de Él. Y es el plural de Él. Y entonces dijo Elohim, dioses, hagamos al hombre. ¿Sí? Y entonces,
¿Quién participó de la creación? Si nos vamos al Nuevo Testamento, la palabra nos lo confirma y nos lo corrobora y nos dice a nosotros, y en Juan 1:3, en Juan 1:10, en 1 Corintios y en Colosenses, hoy vamos a leer Colosenses, nos dice que Cristo sí participó de la creación, que Jesús sí participó de la creación. Miren esto, Colosenses 1:16 dice así: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, unamos estas dos. Génesis 1:26 dice que Dios, el Padre, dijo, hagamos. ¿Con quién estaba hablando? Si vimos que en Colosenses dice que por medio de Cristo fueron hechas todas las cosas. ¿Con quién estaba hablando? Con Cristo. Cristo participó de la creación como Dios, junto con Dios el Padre, creando todo lo que hoy vemos, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vemos nosotros una y otra vez promesas como Salmo 110, que no lo vamos a leer. Jehová le dijo a mi Señor, Dios le dijo a mi Adonai, y esto lo está escribiendo el rey de Israel, ¿sí? Y esto ha confundido a judíos por milenios. ¿Con quién está hablando? ¿A quién se refiere el rey David? En el Salmo 110, versículo número 1, dice, Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si lo leemos esto en hebreo dice así: Yahweh, Jehová, le dijo a mi Adonai, siéntate a mi diestra. ¿Quién es ese Adonai? Cristo. Cristo es ese Adonai. Ese Adonai se refiere a un gobernante supremo, soberano, dueño de todo, divino. En Isaías 7:14 tenemos esta promesa maravillosa donde nos dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. En Zacarías nos dice que cuando Jesús iba a ser entregado, ¿sí? que se iba a vender, iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Nos profetiza sobre cómo iba a ser vendido y nos dice: y agarren el tesoro, ¿sí? agarren eso y échenlo al tesoro. Y después dice: hermoso precio con el que me han despreciado. Dios dice: ese tesoro con el que vendieron a mi hijo, que lo echaron, es el precio con el que me despreciaron a mí, Dios. Y una y otra vez vemos nosotros Zacarías 12:10 hablando de la crucifixión de Jesús, cómo iba a ser traspasado con una lanza. Y dice: y me verán a mí, Dios, al que me traspasaron. Hablando acerca de Jesús. En Miqueas capítulo 5 versículo 2, yo sé que voy rapidísimo. Miqueas 5:2 nos dice a nosotros: pero tú, Belén Efrata, y nos da la profecía de que el Mesías iba a nacer en Belén. Dice: de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas, dice, son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién otro es eterno sino Dios? Y dice: pero en Belén va a nacer aquel cuyos días son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús es Dios porque la Torá, porque el Antiguo Testamento lo dice. Pero número 2, Jesús es Dios porque Él mismo lo dijo. Y yo me he topado con personas que me han dicho: es que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Claro que sí lo dijo. Claro que sí lo dijo. Y les voy a enseñar uno de varios textos, pero por ejemplo en Juan 8:24, y este pasa desapercibido, pero es glorioso cuando uno lo entiende. Y antes de leerlo, mientras ustedes lo buscan, les doy un trasfondo de esto. En Juan 1:24 Jesús hace una aseveración que si no entendemos lo que está hablando no la vemos. Si ustedes han estudiado, el nombre de Dios, Yahweh, Jehová, significa yo soy el que soy. Y durante toda el Antiguo Testamento se le redujo, se le resumió. Y muchas veces vemos un mandamiento y decía: amarás al Señor tu Dios, yo soy. O sea, el yo soy, el gran yo soy, está diciendo este mandamiento. Ahora, miren, con eso en mente, a Dios se le describía como el yo soy. Con eso en mente, miren lo que dice Jesús. Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, esta es una expresión curiosa porque no dice Jesús: porque si no creéis que yo soy el Mesías. No. Dice: si no creéis que yo soy. ¿Yo soy qué? Yo soy.
¿Yo soy qué? Yo soy el gran yo soy. Si ustedes no creen, dice, que yo soy, que ego eimi, esa es la palabra en griego, que ego eimi era como en griego se había traducido Yahweh. Si ustedes no creen que yo soy, que ego eimi, moriréis en vuestros pecados. Que Jesús no dijo que él era Dios, claro que lo dijo. Es más, en más de algún momento lo quisieron apedrear porque dice que haciéndose el Hijo de Dios, le responde, que él decía, yo y el Padre uno somos. Jesús lo decía. Y después, tiempo después decía que no lo querían apedrear por algo que hubiera hecho, sino por la blasfemia de que siendo hombre se decía ser Dios. Él se llamó a sí mismo yo soy la vida y sabemos que el dador de la vida es Dios, ¿sí? Y Él se tomó la libertad de perdonar pecados, como lo vimos con el paralítico. Jesús es Dios porque la Biblia lo dice, Jesús es Dios porque Jesús lo enseñó. Pero después de esto, sabemos nosotros, Jesús es Dios porque sus discípulos lo creían así y lo enseñaban así. Y les voy a enseñar solo uno de estos, hay muchísimos, pero podemos hablar desde Juan 1:1. El apóstol Juan comienza a hablar diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero más adelante en Tito capítulo número 2 y versículo número 13, miren lo que dice. Dice así: que estamos nosotros, el cuerpo de Cristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús es Dios porque sus discípulos le adoraron y saben, Él recibió esa adoración. Es más, nosotros vemos en algunos textos que hubo gente que trató de adorar a discípulos de Dios, y aquellos que eran fieles decían: a mí no me adores, yo soy un consiervo tuyo, por favor, no. Eso sí no se hace. Cuando los discípulos cayeron postrados para adorar a Jesús, yo me imagino que Jesús, ¿saben qué hizo? Venga. Y los discípulos le adoraron como tal. Y vemos nosotros que los reyes magos, cuando vinieron, dice que llegaron, le trajeron presentes y le adoraron como un niño. ¿Sí? Y vemos nosotros que cuando Él caminó en el mar, llegó a la barca y los discípulos ahí le adoraron en la barca, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y vemos nosotros que cuando Jesús resucitó, las mujeres salieron a su encuentro y Él las encontró y cayeron postradas a sus pies y le abrazaron y le adoraron. Vemos nosotros que el endemoniado, al que le había expulsado muchos demonios, después lo encuentra un tiempo después y cae postrado a sus pies. Y le dijo: yo creo que tú eres, yo creo, Señor, y le adoró. Y vemos nosotros, y este es mi favorito, que después de que Jesús resucitó, se presentan de sus discípulos. Y se recuerdan ustedes, había un discípulo que se hizo famoso por esto, Tomás. Tomás dijo: hasta no ver, no creer. Y entonces Tomás dijo: si yo no veo la herida, yo no meto mi mano, no voy a creer. Y Jesús se presenta ante ellos, llega directo donde Tomás, se levanta la camisa y le dice: toque. No, estoy bien, gracias. Toque. Y mira las heridas y cree, y no seas incrédulo sino creyente, le dice. Y Tomás en ese momento cae postrado ante los pies de Cristo. Y miren, en Juan 20:28 dice así. Dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús es Dios. Y vemos nosotros esa palabra y que nos dice: y va a venir un niño, y ese niño nos ha nacido, y se llamará su nombre Dios. Dios fuerte. Ahora, si vemos que Jesús es Dios, y porfa, si quieren investigar más de esto, métanse a las notas, ahí hay más notas. Vemos que Él es Dios, pero me llama la atención a mí que cuando describe a Jesucristo, hace una aclaración y dice: y se llamará su nombre Dios fuerte. Y he de confesar que me pasé mucho tiempo esta semana pensando en eso, porque yo decía: ok, es Dios. Eso implica que es fuerte. O sea, Dios es fuerte, Dios es poderoso. ¿Por qué tener que hacer la aclaración de decir Dios fuerte? ¿Por qué tener que hacer esa aclaración y no darlo por implícito? Y se llamará su nombre Dios. Sino que nos aclara y lo lleva un paso más lejos, diciendo: Él va a ser Dios fuerte. Yo creo que se escribió por 3 razones esto.
Primero, Dios en su sabiduría, en su soberanía, en su omnisciencia que conocía todo, Dios sabía el tiempo histórico y dónde iba a nacer Jesús. Él sabía que iban a ser en medio de una cultura pagana, que iban a ser en medio de una cultura politeísta. Es más, cuando Pablo llega a Grecia, dice que habían tantos templos que encontró uno del Dios no conocido por aquello que se les hubiera olvidado a uno. Habían tantos dioses en aquel entonces que yo creo que para muchos no les iba a ser difícil creer en que Jesús era un Dios. Es más, yo conozco un pastor que hoy por hoy trabaja haciendo evangelismo en la India. Y dice que en la India hay más dioses que personas, literalmente. Y dice que él no tiene ningún problema en que la gente crea que Jesús es un Dios. Jesús es un Dios, órale pues, sumémoslo a la lista, o sea, 1,000 millones, uno. O sea, no tienen problema con eso. Donde él tiene problema es hacerles ver a la gente, decir, no, Jesús no es un Dios, Jesús es el Dios. Él es el Dios de dioses, Él es el Rey de reyes, Él es el único y santo y sabio Dios. Ahí sí ya tienen problemas. Y yo creo que Dios en su soberanía sabía que Jesús iba a nacer en el tiempo de los romanos, donde habían dioses para todo. Donde este tema del Dios no conocido es porque los romanos cuando llegaban a una tierra extraña decían, uy, no sabemos quién es el Dios en esta tierra, entonces erigían un templo o un altar para el Dios no conocido, para que el Dios de esa tierra no se enojara. Habían tantos dioses que yo creo que sabiendo Dios en qué tiempo iban a ser Jesús, dice, no, yo quiero que sepan que este no es un Dios, este es el Dios fuerte, este es el Dios, este es el Dios de los dioses, este es el único Dios. Y sabiendo en qué tiempo iban a ser, dice, quiero que esté claro que este no es otro más, este es el Dios, Dios fuerte. Creo que se escribió Dios fuerte y nos hace la aclaración a nosotros también. Y se escribió para nuestra cultura. Se escribió para nuestra cultura y para la cultura a través de todos los tiempos. Porque hoy en día hay muchos que constantemente tratan de hacer menos a Dios. Es más, estaba leyendo mientras me preparaba que el famoso filósofo Nietzsche, no sé si así se dice, pero así lo vamos a decir. Él dijo así: Dios está muerto. Dios sigue muerto y nosotros le matamos. Yo creo que Dios escribió esto y dice, no, Dios, o sea, va a venir y Él es Dios fuerte, a Él no le matan. Él no está muerto, ¿sí? Este es un Dios que no solo existe, no solo está vivo, es un Dios poderoso, es un Dios fuerte. Y la cultura va a tratar de hacerlo de menos y va a decir, sí, Dios, ahí está, distante y lejano y no se mete con... No. Es un Dios fuerte, es un Dios que va a usar su poder en favor de sus hijos, es un Dios que va a intervenir en la vida del mundo porque Él es un Dios fuerte. Y creo que se escribió, número 3, se escribió para nosotros. Porque yo no sé de ti, pero cuando uno pasa por un momento difícil, cuando uno pasa por una situación complicada, cuando uno pasa por una situación donde Dios no se ve tan claramente en medio de esa situación, y donde nos cuesta entender que Dios está obrando a nuestro favor. Quizás muchos no se atreverían a llamarse ateos y nunca albergarían la duda de que Dios exista. Pero sí cuestionarían que Dios sea poderoso para hacer algo en sus vidas. Es que yo no sé si Dios puede hacer algo por mí. Ustedes no saben cuántas veces yo he escuchado eso como pastor. Pastor, mire, es que yo no sé si Dios puede hacer algo por mí. Él es Dios. Claro que puede. Y creo que lo escribió para nosotros, diciendo, cuando las cosas estén difíciles, recuérdate, Él es un Dios fuerte. Y porque Dios fuerte, miren, Dios fuerte, Dios poderoso implica que Dios tiene el poder para hacer todo lo que quiere. Que nada puede impedirle que cumpla con sus propósitos, que Él hace lo que le place y que su poder es superior a cualquier otro poder. Y entonces cuando yo estoy pasando por un momento difícil, debería caer en reverencia diciendo, sirvo a un Dios fuerte que puede hacer todo lo que Él quiera. Y si no ha hecho nada es porque es un Dios bueno que decidió que lo mejor para mí ahorita no era hacer nada, porque tiene el poder para hacerlo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y eso me debería hacer caer en reverencia ante Dios y en adoración diciendo, ok, Señor, tú eres fuerte, tú puedes hacerlo, tú puedes intervenir si tú quieres. Si no lo has hecho es porque eres bueno.
y consideras, aunque yo no lo entienda, que es mejor ahorita no sacarme de estas. Él es un Dios fuerte, hermanos. Y cuando Dios lo describe, dice, porque en medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas y en medio de la aflicción que iba a venir para el pueblo que se separara de Dios, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, sobre su hombro, y se llamará su nombre Dios fuerte. Y cuando yo comienzo a conocer a este Dios fuerte, y cuando yo comienzo a confiar en este Dios fuerte, y cuando comienzo a entender su poder real, entonces yo puedo correr a Él, buscando en Él, en este Dios fuerte que puede hacer lo que Él quiera, mi refugio. Puedo esconderme detrás de Dios, puedo esconderme en Dios, y puedo encontrar refugio no solo en esta tierra, sino refugio eterno. Porque saben, el poder de Dios o Dios fuerte es un refugio eterno, es un refugio inamovible en la gloria de Dios, sin importar lo que pase en esta tierra. Yo puedo confiar de que pase lo que pase en esta tierra, sirva a un Dios fuerte que me va a guardar eternamente. Pero también es un refugio en esta tierra. También es un refugio mientras estamos pasando por este mundo. También es un refugio en medio de los problemas y en medio de la oscuridad. ¿Saben por qué? Porque cuando tomamos a Dios fuerte y le sumamos otra maravillosa promesa que nos dice Emmanuel, Dios con nosotros, ahora sabemos que es un Dios fuerte, es un Dios poderoso que está con nosotros. De eso se trata. Un niño os es nacido, ahí viene este Dios fuerte. No es fuerte ahí en el cielo, es fuerte aquí en la tierra, es fuerte. Un niño nos es nacido, un hijo les es dado. Van a poder ustedes caminar a la par de un Dios fuerte. Y cuando juntamos esas dos, podemos encontrar gozo y podemos encontrar paz, refugiándonos en nuestro Dios, sabiendo que Él nos guarda. Dios fuerte, Dios con nosotros, debería llena de terror el corazón de los enemigos de Dios y de los enemigos del pueblo de Dios. Llena de terror, ahí hay un Dios poderoso y está con ellos. Dios fuerte, Dios con nosotros, nos llena de valor para enfrentar lo que se nos ponga enfrente. Cuando yo sé que tengo a un Dios fuerte y está conmigo y es un Dios con nosotros, yo voy a enfrentar lo que se me venga enfrente, sabiendo que, hey, son más los que están conmigo que los que están contra mí. Sabiendo que, hey, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Servimos a un Dios fuerte. Y en este tiempo, en el tiempo de Navidad, en este tiempo maravilloso, celebramos que en medio de nuestra oscuridad vino la luz, vino Dios y vino con poder. Sí. No solo intervino Dios, no solo Dios entró al mundo, entró poderosamente en el mundo, entró con su poder al mundo. Y hoy, cuando entendemos eso, cuando celebramos eso, porque este tiempo nos recuerda eso, vino Dios fuerte. Cuando celebramos eso, debemos reconsiderar aquello a lo que hemos llamado imposible o a lo que le hemos temido. Porque ¿saben por qué? Porque ha venido nuestra luz y ha venido nuestro Dios fuerte, y nuestro Dios fuerte está con nosotros. No hay nada entonces imposible para aquellos que caminan con Dios. Y debemos reconsiderar aquello que nos ha dado miedo, que nos ha dado temor, que hemos llamado imposible, porque tenemos a un Dios fuerte. Amén. Hoy, en este tiempo, a partir de hoy, nunca digamos no podemos, porque tenemos a un Dios fuerte. Y hoy debemos ver a los problemas, ver a la adversidad, ver a la vida, y debemos decirle, no me voy a echar para atrás, ¿sí? No me voy a dar por vencido, no voy a aceptar la derrota. Ustedes, los problemas solo van a servir para pulir, para afilar mi espada, porque tengo a un Dios fuerte con nosotros. Eso es lo que estamos celebrando nosotros en este tiempo. Celebramos que Dios vino al mundo con fuerza, con poder, para intervenir en la vida de sus hijos. Y por eso es que les decía, hoy hemos encendido la candela de la paz. ¿Y saben por qué es que hemos encendido la candela de la paz? Porque encontramos paz refugiándonos en los brazos de un Dios fuerte. Porque encontramos paz y seguridad refugiándonos en los brazos de un Dios al que nadie puede tocar, al que nadie puede vencer, porque es un Dios fuerte y es un Dios que está con nosotros. Y Dios viene al mundo
se humilla, toma forma de siervo, ¿sí? Se hace hombre, viene al mundo en Jesucristo, viene Jesucristo al mundo como Dios hecho hombre para salvarnos y ofrecernos la fuerza y el poder de Dios para aquellos que hemos confiado en Él, nuestra salvación y nuestra eternidad.